Uno de los temas que a mí me parece que aún está siendo poco explorado y que ofrece mucho potencial para el desarrollo conceptual es justamente este asunto de la propiedad intelectual en la política de competencia. Este es un tema que para los países en vía de desarrollo, y en el caso latinoamericano en particular, es especialmente importante porque ofrece un ejemplo muy concreto de cómo una política de competencia puede entablar un control efectivo sobre los excesos que pueden producir monopolios en el mercado. En un área donde es crucial, un área que es crucial para el desarrollo económico de nuestros países, como lo es la innovación y el conocimiento, y la producción de conocimiento. El objetivo de mi charla en el día de hoy será describir cómo ha sido la evolución reciente de la propiedad, en la protección de la propiedad intelectual en América Latina. Mi intención acá es trazar ciertas coordenadas generales sobre cómo ha ido avanzando la protección y cuáles han sido esos efectos dentro del marco regulatorio que valga la redundancia, regula la propiedad intelectual según los convenios internacionales de ADPIC o TRIPS en la Organización Mundial del Comercio. Y quisiera examinar con ustedes igualmente cuáles son los problemas de competencia que se han identificado dentro de ese marco de protección de la propiedad intelectual bajo los convenios de TRIPS. Para terminar la presentación de hoy con una disertación sobre si son políticas, la de propiedad intelectual y la de competencia, que se encuentran en tensión, en conflicto, o si existen formas de conciliarlas en función de los intereses del progreso económico y el desarrollo del conocimiento para los países latinoamericanos. En primer lugar, quisiera identificar cuál es el tamaño, lo que yo llamo el tamaño del bosque, o cuáles son las posibles áreas que este tipo de problemas de interfaz entre política de competencia y propiedad intelectual toca. El tamaño del bosque en este caso puede ser tan amplio como los puntos que se indican acá. Por ejemplo, aplicación anticompetitiva de normas sobre propiedad intelectual en la presentación de litigios temerarios o de requisitos o de pedimentos judiciales o administrativos temerarios con el fin de retrasar el ingreso de genéricos en un mercado. O el problema asociado con la concesión de licencias obligatorias que se produce como resultado de la realización de prácticas anticompetitivas asociadas con la aplicación de la propiedad intelectual. O el tratamiento que se verifica en el caso de las franquicias, que como ustedes saben, pues integra una serie de aspectos vinculados con la propiedad intelectual, pero que también pueden tener implicaciones sobre la competencia. O el levantamiento de barreras al ingreso producto de la protección excesiva de un derecho de propiedad intelectual, de una patente, de un derecho de autor. O cuál es el problema que se genera en la administración del sistema de propiedad intelectual y de políticas de competencia a nivel de las jurisdicciones que cada una de las instituciones pueden tener sobre, digamos, los problemas propios de su materia, tanto la Autoridad de Protección a la Libre Competencia, la Superintendencia en este caso, o la Autoridad de Propiedad Intelectual. Y finalmente, el problema de importaciones paralelas y el agotamiento del derecho, que es un caso, digamos, de los clásicos, de los que ya han tenido cierta aplicación consensuada, pero que sin embargo, digamos, se presentan constantemente a la hora de, digamos, de plantear el dilema de, bueno, de cómo promover la competencia permitiendo, o mejor dicho, impidiendo que las empresas que cuentan con una propiedad intelectual de alguna manera pongan obstáculos a la importación de productos que bajo esa patente se han ido comercializando en otros países. ¿Cómo es entonces cómo ha sido la protección de la propiedad intelectual en América Latina, casos recientes, o mejor dicho, la tendencia reciente? Bueno, si ustedes ven en esta gráfica, se podrán dar cuenta que la protección ha sido
tendiente a un mayor crecimiento en cuanto a la adopción de un régimen duro de propiedad intelectual en América Latina, en un sentido, digamos, bastante general. Han habido casos de excepción, pero digamos que la tendencia pone en evidencia, de acuerdo con esta información, que en los últimos 15 años la suscripción de tratados internacionales, fundamentalmente el TRIPS, pero además de eso, de protecciones TRIP Plus, es decir, protecciones adicionales a las concedidas dentro del TRIPS bajo acuerdos bilaterales de libre comercio suscrito entre países latinoamericanos y fundamentalmente Estados Unidos por una parte y la Unión Europea por otra, muestran que ha habido un interés de parte de los países dentro de la región latinoamericana por buscar un fortalecimiento del marco legal asociado con la propiedad intelectual. Sin embargo, la hipótesis según la cual esta mayor protección jurídica de la propiedad intelectual debería de haber conducido a una mayor producción de conocimiento local, que fue en buena medida lo que de alguna forma se trató de difundir como idea ordenadora o orientadora más bien para inducir la suscripción de estos acuerdos y un poco propiciar el abandono de lo que había sido hasta ese entonces la posición latinoamericana en relación con estos temas, que era de básicamente una protección blanda de la propiedad intelectual. Esta mayor protección en realidad no ha devenido en mayor producción de conocimiento local, como se muestra en esta gráfica, donde ustedes pueden ver que las columnas rojas indican en medición general el número de registros de patentes por cada 100.000 habitantes en la región, y podrán darse cuenta pues que en realidad sigue siendo bastante modesta la producción de conocimiento local. O sea que no necesariamente hay una correlación lineal o una causalidad de que a mayor protección jurídica necesariamente o mayor fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual necesariamente se produzca mayor conocimiento local. Hay otra serie de factores que debieran haber estado presentes que quizás no están, y por lo tanto el problema es más complejo de lo que a simple vista parece. Si ustedes observan en esta otra gráfica, podrán darse cuenta que el nivel de inversión en investigación y desarrollo financiados por empresas del sector privado sigue siendo en promedio LAC, el promedio latinoamericano, anaranjado, en esta columna anaranjada, sigue siendo inferior al promedio de los países de la OECD. Y eso es una evidencia adicional al punto que resaltaba anteriormente. Quizás también hay otros factores que están de alguna manera vinculados con la falta de producción de conocimiento local. Cuando uno observa el valor de las exportaciones en productos de alta tecnología como porcentaje del volumen total de las exportaciones de cada uno de estos países, se da cuenta uno de que también sigue siendo muy modesta digamos, este nivel de exportación de alta tecnología proveniente de los países latinoamericanos, si uno lo contrasta con otros países fuera de la región, particularmente en la OECD. El caso de Costa Rica es un caso interesante porque, claro, allá se ha producido, es quizás como dicen los americanos, el outlier, ¿no? Como la excepción que confirma la regla. Y es básicamente, yo se lo atribuyo a que en este registro está también, digamos, las exportaciones provenientes de la alta tecnología de esta empresa Intel que se estableció en Costa Rica y que tiene un nivel de producción enorme de alta tecnología, que para el caso de Costa Rica es un porcentaje muy alto del volumen total de sus exportaciones. Pero sin embargo es un caso único y por cierto muy, digamos, no quisiera decir muy precario, pero es decir, es una sola empresa la que está generando este efecto y no es el producto de un valle del Silicón, por ejemplo, que sería una situación completamente diferente. En todo caso, fíjense ustedes, esta lámina es aún más reveladora porque muestra
que si uno contrasta esto por regiones, se da cuenta, y esto es de otra fuente distinta al BID, es de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, se da uno cuenta que la producción en América Latina a nivel de conocimiento digamos, calculada en función de la inversión en investigación y desarrollo, no solamente es modesta, es de un 3% en el año 2008 comparado con el 35.3% de Estados Unidos y Canadá, 24.9% de Europa o 34.8% de Asia. Es marginal. Pero lo que es más preocupante, y cuando uno lo examina en una tendencia, digamos, histórica, es que se da cuenta uno de que en 9 años, en prácticamente una década, ese porcentaje no ha cambiado prácticamente nada, pese a que el marco jurídico sí lo ha hecho, el marco jurídico de protección a la propiedad intelectual. Con esto, ¿qué es lo que yo quiero destacar? Con esto lo que quiero destacar es que necesariamente el marco jurídico actual de protección a la propiedad intelectual por sí solo no garantiza la diseminación del conocimiento. Y puede que esto esté asociado a la idea, esta es una hipótesis mía, no necesariamente tiene que ser cierta, es una hipótesis personal. Puede que esto esté asociado al hecho de que los países en desarrollo no han explotado por falta de conocimiento, por desorganización institucional a la hora de presentar estos alegatos en las instancias internacionales, particularmente en la OMC, o al crear sus propias políticas de conocimiento y desarrollo tecnológico, no han debidamente afincado el lápiz en aquellos casos de excepción, que son los que permiten generar, por cláusulas de desarrollo y por prácticas restrictivas de la libre competencia, escenarios donde la producción del conocimiento se pueda difundir de una manera mucho más activa al resto de posibles competidores, al resto de posibles innovadores que se ven de alguna manera limitados por el apalancamiento de monopolios legales a través de figuras de propiedad intelectual, concretamente patentes y derechos de autor, que son los dos casos emblemáticos de monopolio legal que generan este tipo de barreras. Es decir, para mí está claro que un monopolio legal produce efectos restrictivos de la oferta en el mercado y posiblemente de encarecimiento de los precios, llámese como se llame. Ese es un poco lo que te dice la teoría económica, que el efecto debe ser así. Si ese monopolio legal está asociado a la concesión de un monopolio en la administración de un servicio público o si está asociado a la utilización de una patente, para mí es irrelevante. El efecto económico es básicamente el mismo. Y las consecuencias de eso son el desarrollo de actividades que tienden, por parte de las empresas que cuentan con esa titularidad de monopolio, a buscar proteger el monopolio. En el caso de patentes, esa expresión puede tener muchas formas. Por ejemplo, puede tener la forma del patentamiento defensivo, donde ustedes no solamente protegen el principio activo o la fórmula protegida estrictamente por la patente, sino todas aquellas posibilidades cercanas de innovación a través de mecanismos judiciales. Y esto evidentemente conduce a una situación donde el énfasis no está puesto en cómo apalancar esa tecnología para innovar sobre esa tecnología, sino más bien a fortalecer, no digo yo la innovación, sino el bolsillo de los abogados que protegen este tipo de patentes. Es decir, se genera un efecto perverso de búsqueda de rentas asociada a la protección de un monopolio. Y no veo por qué el caso de patentes tendría que ser distinto. Quizás suena esto un poco radical porque uno lo que observa es una política muy anclada en la idea de la defensa de los derechos de propiedad intelectual, pero creo que hay mucha tela que cortar en el discurso que trasunta esta discusión, digamos, de orden conceptual sobre si la producción mejor dicho, la defensa o la protección por el tiempo legal que se establece de una patente o de un derecho de autor necesariamente conducen a la mayor producción de un conocimiento por efecto de proteger las inversiones que se han hecho para el desarrollo de ese principio activo o de esa patente, que es básicamente el contraargumento de todo lo que yo estaba indicando acá.
Creo que si uno asume una posición neutra en esto, tendría que concluir